días, amigos y hermanos, saludos cristianos a cada uno de ustedes en esta hora en la cual están en sintonía de esta emisora que transmite día a día el programa La Voz de Dios en el tiempo del fin. Continuando con la serie La Señal antes del fin del mundo, y esta es la quinta parte de esta serie, queremos que usted esté bendecido con la palabra de Dios. Esperamos que cada día que usted sintonice este programa y a través de esta emisora, usted sea bendecido. Es nuestro único propósito que usted conozca la verdad del Evangelio, el mensaje que Dios nos ha mandado en este día, y que usted esté preparado para encontrarse a la venida de Jesucristo, para aquel gran día del arrebatamiento, de la traslación de los hijos, antes que el juicio de Dios caiga sobre esta generación pecadora y maligna. Y usted, amigo y hermano, tiene que entender que cada vez que nuestro Señor Jesucristo ha revelado su palabra, Él siempre lo ha hecho a través de profetas. Siempre ha sido así la norma y la manera como Dios lo ha hecho en cada tiempo. Es una verdad que está respaldada por toda la Escritura. Usted puede encontrar que aún en el principio, allá en el huerto del Edén, Adán fue el primer profeta de Dios, el primer mensajero enviado a esta tierra. Dios lo hizo para que él transmitiera su palabra y gobernara y mandara sobre esta generación. Pero como ya vimos, él cayó de esa gracia. Luego podemos encontrar que Enoc fue otro poderoso profeta, séptimo de Adán, levantado poco antes del gran diluvio, el cual fue arrebatado vivo y llevado a casa. Luego Dios mandó otro profeta llamado Noé, como 3 generaciones después de Enoc, para poder mostrar la situación en el mundo de aquel día. Y Dios le ordenó fabricar el arca para salvación, y así fue que vino el juicio del diluvio. Luego también podemos encontrar que cuando Dios le tocó libertar a Israel del yugo o de la esclavitud de Egipto, Él levantó a otro poderoso profeta llamado Moisés, y le reveló su propósito, y puso en su corazón de Moisés la palabra para ese tiempo, para esa ocasión. De tal manera que Moisés llegó a ser la boca de Dios para el pueblo en ese tiempo. Él fue el instrumento por el cual Dios reveló sus misterios y su voluntad para Israel. Usted luego puede notar que después que el pueblo de Israel se estableció en la tierra que el Señor le había prometido, o sea, en Canaán, en Palestina, Dios envió profetas para poder corregir al pueblo. Entre ellos, el primer gran profeta que tuvo fue Samuel, siendo como un juez que juzgó. Después de Moisés tuvo Josué, usted sabe, y luego vinieron jueces, y se levantó Samuel, un profeta, quien fue uno de los últimos de los jueces, quien ungió al primer rey de Israel. Ese fue a Saúl. Y así podemos continuar citando a los diferentes profetas que Dios envió en cada tiempo, en diferentes tiempos, como Elías, Isaías, Jeremías, Zacarías, Daniel, diferentes profetas que fueron enviados en tiempos diferentes. Estos hombres tuvieron la palabra de Dios para la hora en que se hicieron presentes. Ellos hablaron en el nombre del Señor en su día. Amigo y hermano, de la misma manera, poco antes de la primera venida del Señor Jesucristo, estaba prometido que vendría un poderoso profeta, quien iría delante de él para aparejar el camino del Señor. Y esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a leer la palabra de Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 3, tenemos una promesa antes del nacimiento de Jesús. Dice la Biblia: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tenemos otra promesa en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 1, donde dice la Biblia: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos notar, amigos y hermanos, que el Señor estaba hablando de la venida de un profeta, de un hombre. Pero nuestro Dios es tan sabio, realmente Él es lleno de misericordia y de gracia. Esta venida de este profeta lo escondió de la mente de los intelectuales, de los teólogos, de la sabiduría humana y mundana. Y Dios encerró bajo profecía la venida de este primer precursor,
podría citar en este espacio, que es la quinta parte de esta serie, el precursor de la primera venida. Sería como un tema, un subtema, el precursor de la primera venida. Y aquí usted puede ver, tanto en Isaías como en Malaquías, Isaías vivió como unos 700 años antes del nacimiento de Jesús. Malaquías vivió como unos 500, 600 años antes de la venida de Jesús. Y usted puede notar que muchos años antes, estos profetas profetizaron que vendría un precursor, una persona que prepararía el camino del Señor. Pero jamás los profetas dijeron, va a venir un hombre llamado Juan. Ellos lo encerraron bajo profecía. Entonces podemos notar que este hombre, esta persona que iba a preparar el camino en la primera venida del Señor, todo el mundo hoy día lo conoce, y ese es Juan el Bautista. Este hombre que vendría enviado de Dios. Ahora entonces encontramos que en el Antiguo Testamento su nombre no estaba en la Biblia. Posible mucha gente hoy día diga, estos hermanos son que nos están hablando de otro hombre. En este siglo en el cual usted y yo vivimos, Dios envió a un hombre llamado William Marion Branham. El hombre enviado de Dios en esta generación, como el ministerio del séptimo ángel, con el espíritu y el poder de Elías, como el restaurador, y como aquel que consumaría todos los misterios de Dios. Lo cual vamos a enseñarlo unos temas para adelante. Pero en esta primera parte, si usted logra mirar que Dios envió al primer precursor en su primera venida del Señor, si usted ve los detalles, los sucesos antes de la aparición de este hombre, y de la manera como apareció este hombre, y de qué manera lo recibieron los creyentes, la iglesia, los ministros de aquel día cuando Juan apareció en la escena, usted podrá notar que es de la misma manera, en la misma figura. Eso fue la manera como será hoy en esta generación. Porque si allí no lo recibieron correctamente y con agrado al mensajero llamado Juan el Bautista, tampoco en esta generación recibirán con agrado y con alegría al mensajero que Dios enviaría en esta generación. Y recuerde que la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Por lo tanto, lo que Dios dijo se va a cumplir, quieran o no quieran los religiosos, o los creyentes, o el mundo, o los gobernantes. Aunque ellos trataran de impedirlo, pero recuerde, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Es la promesa de Dios. Esa es nuestra fe. Es su fe de usted que descanse en esa palabra, que Dios nunca falla. Ahora podemos notar nosotros, amigos y hermanos, que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Podemos ver que Juan, como dice el Señor Jesús en Mateo, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Hoy en día muchos ministros usan esta escritura para decir que ya no hay profetas en este día. Pero cuán lejos están de la verdad, cuán lejos están de la revelación de la palabra. Porque las escrituras nos dicen también en Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es algo que usted tiene que comprender, mi hermano y mi amigo. Porque el Señor Jesucristo, Él mismo dijo que Juan era el profeta que profetizaron hasta la ley. Vea, porque todos los profetas y la ley, dice, hasta Juan profetizaron. ¿Y qué es lo que profetizaron? La venida del Mesías. Porque bajo la dispensación de la ley y los profetas, ellos estuvieron bajo el sacrificio de toros y machos cabríos. Durante ese tiempo se profetizaba la venida del Señor o la venida del Mesías. Recuerden que los israelitas esperaban al Mesías. Y cuando Juan apareció como el último profeta que estaba viniendo bajo la dispensación de la ley para poder anunciar la venida de Cristo, y su ministerio fue tan parecido con el ministerio del Mesías que la gente de su día, en aquel día, lo confundió con el Mesías. Ahora, usted tiene que entender que este poderoso profeta, que era conocido con el nombre profético de voz que clama en el desierto, o también como mi mensajero delante de mí, o el que iba a preparar el camino del Señor. Ahora, usted puede notar que también Juan vino
con el espíritu y el poder de Elías. Porque su nacimiento de Juan lo dice así. En San Lucas capítulo 1 verso 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que el Señor habló en San Lucas capítulo 1 verso 17. Ustedes pueden leer en casa, por causa del tiempo no pueden leer todo el capítulo, pero lean el nacimiento de Juan. Vamos a citar otra porción de la Escritura en Malaquías capítulo 4 versículo 6. Pero para usted entender mejor, del versos 5 y 6 vamos a leer Malaquías 4, 5 y 6, dice la Biblia: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, esta es la palabra de Dios. Esa es la manera como nuestro Señor Jesucristo prometió a través de este profeta Malaquías. ¿Qué es lo que iba a hacer este Elías? Dice, él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Si usted, amigo y hermano, nota, en el nacimiento de Juan, en Lucas dice que Juan vendría con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y él no habla nada de los hijos hacia los padres. Por lo tanto, Malaquías capítulo 4, verso 6, la primera parte de este versículo 6, lo iba a cumplir este poderoso profeta llamado Juan el Bautista. Pero hay una cosa que quiero decirles a ustedes, amigos. La mayoría de la gente hoy día puede preguntar y decir, cuando nosotros les decimos que en este tiempo Dios mandó un profeta llamado William Barron Branham, usted dirá, a ver, yo quisiera ver eso en la Biblia. Si su nombre está en la Biblia, yo creo. Mucha gente piensa ver eso. Esa fue la misma pregunta que le hicieron a Juan en aquel día. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Los sacerdotes, Anás, Caifás, el concilio y demás, se comenzaron a preguntar quién era este hombre llamado Juan el Bautista, el cual los estaba llamando de serpientes y de cosas difíciles. Juan, cuando vino, su mensaje era muy tosco, era muy rudo. Les dijo, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Fue un insulto para los religiosos de aquel día cuando Juan se paró allí en las orillas del río Jordán. Un hombrecito barbudo, con un palo en la mano, vestido con pieles de oveja. Su comida era miel y langostas silvestres y demás. Él vino directamente del desierto. Dios no escogió un profeta de ninguna de estas denominaciones. Juan fue llevado desde la edad de 7 años al desierto, fue criado en el desierto, esperando el tiempo y la hora que Dios lo iba a enviar. Él era el hombre ungido para aquel día. Pero los religiosos, los grupos de los fariseos, saduceos y el concilio no lo aceptaron a Juan como un enviado de Dios. Entonces ellos se comenzaron a preguntarse los unos a los otros para saber de qué iglesia había salido, qué tarjeta de compañerismo tenía, cuál era, en qué instituto había estudiado, en qué seminario había estudiado, si tenía los diplomas o si es que había estudiado para ser ministro, profeta, algo así. Y todos los concilios, los ministros de aquel día dijeron, bueno, nosotros no conocemos de dónde haya salido este hombre. Se preguntaron si era de esta iglesia, era de la otra iglesia, era de la otra iglesia, y resultaba que Juan no había salido de ninguna de las iglesias. Entonces preguntaron, ¿de dónde ha venido este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué nos está insultando y nos está condenando todo el tiempo? ¿Quién es esta persona que está tratando de bautizar a la gente allá en el río Jordán? Porque Juan trajo un mensaje, el cual era bautizar también en agua. Y ningún ministro, ningún sacerdote había practicado eso, pero como que Juan estuviera trayendo algo nuevo, parecía que Juan estaba trayendo una nueva enseñanza. Sin embargo, el mensaje para los hijos era que se estaba cumpliendo la ley y lo que los profetas habían anunciado. O sea, era el tiempo de introducir el mensaje de la gracia. Y este mensaje de la gracia anulaba algunos rituales y colocaba otros. Por ejemplo, ya no se iba a derramar sangre de animales para sacrificio. Solamente se necesitaba creer en el sacrificio que estaba por realizarse en aquel día. Ahora vea,
también íbamos a recibir el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Y todo eso, en esa figura, en esa sombra, en ese tipo, es que el profeta Juan el Bautista introdujo el bautismo en agua en el río Jordán, porque Dios le reveló a él el secreto. Usted puede notar esas cosas. Aún Juan identificó a Jesús y lo presentó al pueblo. Ahora, mi amigo, cuando Juan en el río Jordán, dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versos 29 y 33, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan no le conocía, mas el que me envió a bautizar, dijo Juan, con agua, aquel me dijo, vea, ¿quién le mandó a bautizar con agua? Fue el Señor. Él dijo: aquel me dijo, sobre quién vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, usted puede notar, mi amigo, Juan presentó, identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, pero hasta aquel día los israelitas y demás seguían el mensaje. Seguían ellos derramando corderos, matando corderos, derramando sangre de animales, pero ya era el tiempo de cambiar, era el tiempo de dejar de matar los corderos, porque allí estaba el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Amigo, ¿cree usted que era fácil para aquellos religiosos de aquel tiempo dejar sus tradiciones y el mensaje que Moisés les había dado bajo el antiguo pacto y aceptar un mensaje nuevo que les decía que se arrepintieran y se bautizaran en agua, creyendo en el que habría de venir después de él? Vea, esto era algo difícil, no era fácil para ellos. Pero a Juan le tocaba mostrar a los creyentes de la ley, a los seguidores de la ley, que son los padres, que había otro mensaje diferente al mensaje tradicional que ellos recibían, el cual ellos habían corrompido con sus interpretaciones. Porque el mismo Señor Jesucristo, tiempo después, cuando él estuvo en la escena en su ministerio, él dijo, en Mateo capítulo 15, versos 7 y 9, dijo: hipócritas, le dijo el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Vean, mi amigo y mi hermano, el trabajo que le tocó a Juan el Bautista era muy difícil. No era fácil convertir los corazones de los padres a la fe de los hijos. Pero ese era el trabajo, esa era la labor que le tocaba cumplir a Juan el Bautista. Ahora, lo que quiero que usted comprenda, aquellos sacerdotes pensaban que si su nombre estaba escrito en el libro, en el Antiguo Testamento, usted puede notar, y yo lo voy a decir con toda claridad, el nombre de los profetas nunca fue escrito en el mismo tiempo que ellos estaban en la escena. Cuando los profetas vinieron a la escena, su nombre no estaba allí. Entonces ellos, ciertamente, aquellas gentes que creían, pensaban que era un falso, era un enviado falso, un impostor, una doctrina falsa que traía. Pero sin embargo, cada profeta traía la palabra de Dios, era la boca de Dios. Por ejemplo, cuando Elías apareció en la escena, su nombre no estaba en la Biblia. Cuando Isaías apareció en la escena tampoco. Cuando Jeremías o Samuel o cuando Moisés mismo apareció en Israel, su nombre como Moisés no estaba en la Biblia, pero estaba hablado por muchos años a Abraham, el cual le dijo: con mano poderosa, con brazo fuerte lo voy a libertar a Israel. Un libertador. Era conocido su nombre proféticamente, pero nunca estaba su nombre humano escrito como Moisés. Pero cuando nació Moisés se le fue colocado el nombre humano llamado Moisés. Pero cuando Moisés llegó a la escena nadie le creía. Nadie lo aceptaba porque pensaban que era un hombre falso, pero sin embargo él era el hombre enviado de Dios, y así era con cada profeta. Y así fue con Juan el Bautista. Su nombre no estaba allí en el Antiguo Testamento. Humanamente su nombre humano llamado Juan no estaba, pero su nombre profético estaba, como la voz que clama en el desierto, como yo he aquí envío mi mensajero delante de mí, y como el Elías que habría de venir, y como aquel que habría de convertir el corazón de los padres a los hijos. Vea, Juan, o su nombre profético, estaba anunciado en la Biblia, su venida estaba anunciado. Pero entonces cuando Juan llegaba a nacer, el ángel le dijo: ponle por nombre Juan. Amigo, es la misma cosa en este día. Quizás usted diga: si el nombre de William Marion Branham está en la Biblia, yo lo creo. Y yo le voy a mostrar que su nombre está en la Biblia proféticamente hablando, la venida para este tiempo, de este mensajero en el tiempo del fin en donde vivimos nosotros. Hoy tenemos un mensajero para nosotros, porque estamos poco antes de la segunda venida.
Así también poco antes de la primera venida tenía que haber un precursor de su primera venida, el cual iba a preparar el camino, un mensajero de la primera venida. Así también antes de la segunda venida, la Biblia, la palabra, los apóstoles y los profetas anunciaron que vendría un mensajero para preparar el camino, para restaurar su palabra, para revelar los misterios y preparar nuestros corazones, la fe de los hijos de este día, regresarlos a la fe original de los padres, que son los apóstoles y profetas. Malaquías 4:6 nos habla que cuando venga este Elías, convertiría el corazón de los padres a los hijos, y luego convertiría también el corazón de los hijos hacia los padres. Hay dos trabajos. Entonces usted tiene que notar que Juan cumplió la primera parte del versículo 6 de Malaquías 4:6. Convertir el corazón de los padres hacia los hijos, a un mensaje de gracia. Entonces, mi amigo y mi amado hermano, el tiempo de aquel día, o de la segunda parte de este versículo 6 de Malaquías, convertir la fe de los hijos hacia los padres, estaba determinado para un tiempo del fin. Y este es el tiempo en el cual vivimos. Entonces, pero vamos a regresar nuevamente al precursor de la primera venida. Juan estaba allí en la escena. Juan había comenzado a llevar la palabra de Dios. Los sacerdotes no estaban contentos con el mensaje de Juan. Ellos preguntaron: ¿quién es este hombre? ¿De dónde ha venido? ¿Cómo es ello? Y mandaron una comisión. Vamos a ver en la Biblia cómo es que Juan se identifica. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo se da a conocer el profeta Juan? Lo encontramos en San Juan capítulo 1, verso 19 al 24, donde leemos la palabra de Dios. Mientras usted busca San Juan capítulo 1, verso 19 al 24. La Biblia dice, San Juan 1:19, y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no soy. Dijéronle entonces: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Gloria a Dios. Ahora, amigos y hermanos, la dispensación de los judíos, la dispensación judía, realmente se cerró con el más grande de los profetas hebreos, Juan el Bautista, de quien nuestro Señor Jesús mismo dijo en San Lucas 7:28, porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Vea, también lo identificó en el verso 27 el Señor como el profeta que habló de Malaquías, de quien dijo: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Amigos, el profeta Juan era el que introdujo al Mesías a Israel. Sin embargo, aquellos líderes religiosos que deberían de haberlo aceptado con alegría de corazón, no le creyeron. Antes lo desecharon, lo rechazaron, e hicieron con Juan todo lo que quisieron. Pero realmente la Biblia anunciaba de la venida de Juan, y esto tenía que suceder. Espero que usted también esté con el corazón abierto, con el ojo abierto, su ojo espiritual, sus oídos abiertos, para entender el programa de Dios, y que usted, mi amigo y mi hermano, no se deje usted torcer e irse en contra de la palabra. Porque si esto sucede, ciertamente usted perderá su salvación, perderá la señal que Dios mandó en este día. La señal es un profeta en el siglo que vivimos. Usted tiene que abrir su corazón, su ojo, mi hermano. El tiempo se termina ya. Amigos, entonces aquella comisión preguntaron quién era él. Juan se identificó con la profecía, digo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo Isaías. Ellos preguntaron: ¿eres tú, eres tú, eres tú? Buscaron su nombre, Juan en la Biblia, y no había Juan.
pero estaba la voz de uno que clama en el desierto, estaba allí el mensajero que prepararía el camino, estaba allí el que iba a volver el corazón de los padres a los hijos, estaba allí ese mensajero que estaba prometido, pero no su nombre humano, no estaba llamado Juan, pero el Señor reveló el nombre humano, pero era el hombre. Por su ministerio deberían de haberlo identificado. Si aquellos sacerdotes y aquellos creyentes hubieran estado muy atentos a la palabra, fueran humildes y sencillos, se hubieran puesto a orar, a clamar y a escudriñar la Biblia, entonces el mensaje del Antiguo Testamento, entonces ellos hubieran sabido que ese hombre era un hombre enviado de Dios, que había sido enviado para aparejarles, para prepararles el camino y presentarles al Mesías. Sin embargo, el mundo religioso de aquel día no lo recibieron. Aunque, vea, cada profeta de la antigüedad, ciertamente nunca dijeron ellos que su nombre se llamaría Juan. Sin embargo, su ministerio de él lo identificaba como ese hombre enviado. Pero los religiosos se les pasó por alto. Espero que a usted, mi hermano, mi amigo, que esta noche está, o en esta hora, usted está sintonizándonos a través de este programa, La Voz de Dios. En esta serie de mensajes, La Señal antes del fin del mundo, usted pudiera darse cuenta de la misma manera que Dios habló, digo que como fue allá, así será hoy, que antes de la segunda venida Dios tendría que mandar un profeta para restaurar nuestra fe, su fe de usted, para volverlo a la fe original de los apóstoles y profetas. Usted no puede estar basado su fe en tradiciones, dogmas y credos humanos, o de los grupos religiosos que hoy en día hay, los cuales son más de 1000 denominaciones en el mundo. ¿A cuál denominación usted seguirá? Usted dirá, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy pentecostal. Usted dirá, no, es que yo pertenezco a los mormones, a los testigos de Jehová, a mí nadie me regresa, yo soy católico, yo soy tal. Amigo, eso no importa, son marcas anticristianas. Jamás Dios organizó una denominación. Eso ha dividido a los hijos de Dios. Pero sin embargo el Señor ha venido para unir a su pueblo. Arrepiéntese, regrese a la verdad del Evangelio, mi hermano. Juan preparó el camino, cumplió su palabra, pero una cosa quiero decirles, el ministerio de Juan estaba también con el espíritu y el poder de Elías. Ahora, mucha gente confunde que Malaquías capítulo 4 verso 5 cuando dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes del día grande y terrible de Jehová. La mayoría de la gente apunta que ese era Juan. Pero yo quiero decirles que el ministerio de Elías viene 5 veces sobre la tierra. 5 veces está anunciado el ministerio de Elías sobre la tierra y usted tiene que abrir su corazón para entender. Dice usted 5 veces, sí, mi hermano, sí, mi amigo, 5 veces está anunciado que ese ministerio iba a ser manifestado en diferentes tiempos y a través de diferentes hombres sobre esta tierra. Ahora, usted tendrá que entender eso. Lo haremos como un estudio pequeño también. Pero quiero que capte, este profeta Juan era el tercer hombre, el tercer mensajero que venía con el espíritu y el poder de Elías. El primer hombre era Elías Tisbita, según 1 Reyes capítulo 17, versos 1, 2 y 3. Ese era Elías Tisbita, el morador de Galá. Y el segundo hombre que vino con el espíritu y el poder de Elías era Eliseo, que está en 2 Reyes capítulo 2, verso 15. Usted puede leer de la manera como fue llamado y escogido Eliseo. Cuando Elías se fue, el espíritu y el poder de Elías recayó sobre Eliseo. Así dice la Escritura en 2 Reyes 2:15. Y el tercer hombre que viene con el espíritu y el poder de Elías después de muchos años después es Juan el Bautista, conforme Lucas capítulo 1 verso 17, cuando dice que él viene con el espíritu y el poder de Elías. Aleluya. Y el cuarto hombre que viene con el espíritu y el poder de Elías es según Malaquías capítulo 4 verso 5, esto es antes de la segunda venida del Señor, antes del día grande y terrible de Jehová, el cual es en esta generación en la cual vivimos. Un hombre con el espíritu y el poder de Elías, ese es William Marion Branham. Y el quinto hombre, o la quinta vez que el espíritu y el poder de Elías está sobre la tierra, es según Apocalipsis capítulo 11, versos 1, 2 y 3, aquellos dos testigos, cuando Moisés y Elías regresan a Israel para llevarles el mensaje. Aleluya. Entonces, amigo, son 5 veces que el espíritu y el poder de Elías se manifiestan en épocas diferentes y a través de hombres diferentes sobre esta tierra. Uno de ellos era Juan el Bautista. Entonces, si usted solamente piensa que era Juan el único que vino con el espíritu y el poder de Elías, entonces usted tendría que preguntarle,
Juan no ha restaurado nada, porque el Señor Jesús dijo en Mateo 17:11, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Si Juan hubiera restaurado todas las cosas, entonces no tendríamos más tiempo que esperar, el tiempo hubiera sido el fin aquel día, pero sin embargo no era en el tiempo de Juan. Usted tiene que abrir bien su corazón y su entendimiento, mi hermano. Juan vino para cumplir una parte de la primera venida del Señor. Él no era el restaurador. Juan no trajo ningún ministerio de restauración. El ministerio de Juan era preparar el camino de la primera venida para el tiempo de la redención. Por lo tanto, usted tiene que entender ello con todo su corazón, mi hermano. Espero que capte la palabra de Dios con integridad de su corazón, con humildad de su corazón. Entonces Juan vino con el espíritu y el poder de Elías como el mensajero para preparar aquel camino. Y preparó el camino. Presentó al Señor Jesús al pueblo como el cordero que quita el pecado del mundo. Y luego Juan terminó en la cárcel, degollado. Pero Juan no restauró nada. Sin embargo, la Biblia nos habla de un tiempo de restauración. La Biblia nos está hablando de que vendría un día cuando realmente el pueblo estaría en una época negra y sucia, pero vendría un tiempo de restauración. Y eso lo dice el apóstol Pedro, lo hemos leído en Hechos 3:19 al 21. Estas y otras grandes promesas de la restauración para este tiempo del fin está prometido en la Biblia. Por lo tanto, amigo, escudriñe usted la Escritura y continúe con esta serie, La Señal antes del fin del mundo. Y así usted podrá aprender mucho más de la palabra y del mensaje de este día final. Dios le bendiga. Siga atento a la serie. Dios le bendiga, amigo y hermano.